Hola, ¿qué tal? Somos Sofía, Mafe, Raluca y André y os vamos a hablar acerca del clima ecuatorial. Explicaremos distintos puntos acerca de este. Primero, empecemos con lo básico. ¿En qué zona climática está situado este particular clima? La Tierra está dividida en 5 zonas climáticas, las cuales de ellas son 2 zonas polares entre los 60 y 90 grados de latitud, 2 zonas templadas entre los 30 y 60 grados de latitud y por último está solo una zona climática, denominada zona cálida, a 30 grados de latitud, en la cual se encuentran 3 climas: desértico, tropical seco y húmedo, y en el que nos centraremos el clima ecuatorial. El clima ecuatorial, como lo dice su nombre, se encuentra al norte y al sur del Ecuador, manteniendo una distancia muy próxima. Está entre los 10 grados norte y 10 grados sur. Este clima complete con las principales características. Este climograma ecuatorial de Malicia muestra que la temperatura media anual es sobre los 25 grados. La multitud térmica es muy baja, menos de 3 grados, y todo el año hace calor. No hay varias estaciones como en los climas templados. Aquí solo existe una. Las precipitaciones son elevadas y superan los 2000 milímetros anualmente. No hay estación seca en los climogramas del clima ecuatorial. Las precipitaciones siempre están por encima de la línea de temperatura adesa. Esta línea está siempre constante. A consecuencia de las temperaturas y precipitaciones, cada clima puede tener sus propias características en sus territorios. Hablando del ecuatorial, este tiene un distinto ecosistema al de los demás climas cálidos. En las zonas ecuatorianas predomina la selva, bosques densos con gran diversidad biológica, en donde el calor, la humedad, la exuberante vegetación y los suelos poco fértiles limitan el asentamiento y las actividades humanas. Por eso, en el interior de las selvas hay grandes zonas prácticamente deshabitadas. Solo viven algunos pueblos primitivos dedicados sobre todo a la caza y la recolección. La población se concentra en la costa, las mesetas y las montañas, donde el clima es más fresco y la vegetación menos densa. La mayoría se dedica a la agricultura, en algunas áreas en plantaciones extranjeras. También la fauna es abundante, de aves e insectos, y los ríos son caudalosos y regulares. Si hablamos de lugares concretos, podrás disfrutar de este clima si vas a la cuenca del Amazonas en América del Sur, la cuenca del Congo y la costa del Golfo de Guinea en África, el archipiélago indonesio y el sur de la península de Malaca en el sureste asiático. Esto es lo que debes saber acerca del clima ecuatorial. Muchas gracias por tu atención.